¿Es pecado usar amuletos? Aquí te explico lo que dice Dios. ¿Qué son los amuletos? Un amuleto es un objeto que quien lo porta cree que posee propiedades mágicas o sobrenaturales que pueden proteger a su portador del mal, atraer buena suerte, o conferir ciertos beneficios como salud, prosperidad o amor. Estos objetos pueden adoptar diversas formas, como joyas, piedras, figuras religiosas o inscripciones, y han sido utilizados en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Los amuletos son comúnmente utilizados como un medio de protección contra energías negativas, enfermedades y peligros, o para asegurar el éxito en diversas áreas de la vida. Sin embargo, en el contexto religioso, especialmente en el cristianismo, el uso de amuletos es visto como una forma de superstición y un desvío de la verdadera fe, ya que desplaza la confianza en Dios hacia objetos materiales. ¿Y qué es la superstición? La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas. ¿Qué dice Dios acerca de aquellas personas que usan amuletos? La respuesta está en la Biblia. En Isaías 2, versículo 6 dice: «Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros». También Isaías 3, del 18 al 20, advierte: «Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos». Según evidencia arqueológica, sabemos que los amuletos fueron muy comunes en las antiguas culturas de las tierras bíblicas, especialmente entre la gente pagana. Los amuletos son colgantes u otra clase de objetos mágicos y o encantados, usados por la gente para protegerse a sí mismos de energías negativas, del mal y de lesiones, y también para traer buena suerte. Junto con otras clases de talismanes, los amuletos están llegando a ser muy populares en estos días. Usualmente son presentados en forma de cristales, cruces célticas u otras joyerías místicas usadas como pendientes en una pulsera o brazalete, o colgados en una cadena que pende del espejo retrovisor del auto. Otros ejemplos de amuletos son el ojo turco, planta de jade, elefante con la trompa hacia arriba, rana de 3 patas, pirámide de orgonita, monedas chinas atadas con hilo rojo, ojo de venado, las patas de conejo, manos de Fátima, las herraduras detrás de las puertas, amuleto del ajo, entre otros más. Se considera que estas también llamadas piedras sagradas y otros talismanes grabados tienen poderes místicos, los cuales supuestamente brindan protección personal y traen éxito y prosperidad. A menudo se considera a los objetos encantados como transmisores de energías curativas y vibraciones positivas. Supuestamente promueven un sentimiento de paz y tranquilidad. Fue durante los tiempos de apostasía e idolatría cuando los israelitas copiaron las supersticiones paganas, incluyendo la práctica de vestir objetos mágicos y o encantados. Dios pronunció un severo reproche a las falsas profetizas de Israel que usaban amuletos. En Ezequiel 13, dice así: «Así ha dicho Jehová el Señor: Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová». Además de vestir amuletos, la gente pagana poseía grandes talismanes llamados terafines, también conocidos como ídolos guardadores del hogar. Estas imágenes en miniatura eran guardadas en el hogar
o podían ser llevados cuando se realizaba un viaje. El uso de estas imágenes se infiltró en Israel, y Dios estuvo en contra de ellas. Dice Segunda de Reyes 21 y 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. Siempre que los ídolos y otra clase de objetos mágicos son mencionados en las Escrituras, la actitud de Dios es una, de reproche hacia ellos. Está escrito en Salmos 31, verso 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Cuando sentimos la necesidad de protección divina para guardarnos de un daño físico, nuestra tranquilidad está en el Señor. El Salmos 91, del 2 al 6 nos dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si sentimos la necesidad de protección contra el mal y contra poderes demoníacos, Dios tiene algo mucho mejor para ofrecer que amuletos e ídolos. La Biblia dice en Efesios 6, del 14 al 17, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Dios nos prohíbe involucrarnos con cualquier aspecto de lo oculto. En Deuteronomio 18, del 9 al 13, dice así: «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios». El futuro únicamente lo conoce Dios, no los muertos. En Isaías 8, dice así: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos». El pueblo de Israel salió de Egipto en un pacto de gracia. Dios solo exigía que confiaran en Él y le adoraran como su único Dios. Pero como este pueblo quería ser juzgado por sus obras, Dios les dio la ley, y con la ley comenzaron a morir. Ya no era posible que el pueblo de Israel disfrutara de la presencia de Dios. Por tanto, ordenó que fabricaran un arca donde moraría su presencia, y solamente algunos tendrían acceso a la presencia santa de Dios. La Biblia nos dice que la fuente de los medios de la gracia de Dios, no solo en protección, sino también en bendiciones, para el pueblo de Israel era la presencia de Yahweh, la cual habitaba en el arca de la alianza. Cuando los babilonios invadieron el reino de Judá y Jerusalén, se desconoce desde entonces el paradero del arca de la alianza. El pueblo judío regresa del cautiverio a Jerusalén, traen con ellos las prácticas babilónicas de hacer encantamientos y el uso de amuletos para protección y para atraer la prosperidad. Ya que el arca de la alianza no estaba entre el pueblo, muchos de estos recurrieron a la tradición babilónica en búsqueda de protección y prosperidad. Dios habló contra las falsas profetisas, profanaban a Dios, a cambio de puñados de cebada y por pedazos de pan con mentiras utilizando velos mágicos y vendas mágicas para encantar las almas, las cuales eran presa de sus engaños. Hoy día las cosas no han cambiado en el pueblo de Dios. Existe una lluvia de mujeres carismáticas quienes están dañando al pueblo con doctrinas de demonios.
enseñándoles a utilizar amuletos, dando falsas profecías, encantando a la gente ignorante con palabras lisonjeras. Todo lo que usted utilice para proteger su hogar contra los demonios o el ángel de la muerte, según sus supersticiones, se considera un amuleto. Israel utilizaban terafines, figuras que ponían en sus hogares para protección. 4 peligros del uso de amuletos. El primer peligro del uso de amuletos es que el cristiano se aleja de Dios, porque confía más en una cosa que en Dios mismo. El solo hecho de creer que eso podría tener algún poder nos hace desconfiar de Dios y confiar en algo que no es Dios. El segundo peligro del uso de amuletos es que aumenta en nosotros los miedos y las ideas vagas, imprecisas, que vienen de la ignorancia de nuestra fe, de que cosas o personas fuera de Dios tienen algún tipo de poder sobre nosotros. El tercer peligro que enfrenta el cristiano frente a los amuletos es el de dar un falso testimonio de su fe, y el cuarto peligro del uso de amuletos es que abren puerta a los demonios. En tiempos modernos, muchas personas han sido hostigadas seriamente por los demonios debido a introducir estas cosas en sus hogares. Como ejemplo, una señora de edad madura de Nueva York de repente empezó a padecer de ataques de parálisis de vez en cuando. Yacía en cama tiesa, rígida y fría. Podía hablar, pero estaba muy desalentada, deseando morir. 2 hermanos y ancianos de la congregación la visitaron. Lo reconocieron como un posible caso de hostigamiento de los demonios e interrogaron estrechamente a la señora en cuanto a si tenía alguna asociación con alguna persona conectada con espiritismo. Se acordó de haber trabajado junto a tal persona en una fábrica, renunciando finalmente a su trabajo para alejarse de las constantes predicciones y habla rara de esta persona. Se le preguntó si había aceptado algún regalo de esta persona, y finalmente se descubrió que la espiritista le había dado un par de guantes y un collar. Entonces se buscaron estos y fueron echados al incinerador. Inmediatamente la enferma se recuperó del todo y no ha tenido un ataque semejante desde entonces. Se puede ver de esto que no es necesario que uno viva en temor de los demonios. No debe aterrorizarse por los horóscopos astrológicos u otras predicciones, ni por los hechizos de los practicantes de espiritismo. Pero uno está seguro solo si rechaza completamente toda conexión con tales personas y aborrece y rechaza en absoluto todo regalo que ellas ofrezcan. Uno tiene que evitar el permitir a sabiendas que tales cosas detestables entren en su casa. Uno se pone en peligro si lee horóscopos para ver lo que dicen, indicando así algún reconocimiento de que quizás resulten ciertos. Si los lee, muestra algo de gusto, alguna inclinación hacia estas cosas detestables, o un deseo de alguna cosa material conectada con ellas. En ese caso, no debe sorprenderse si súbitamente experimenta ataques demoníacos, quizás oyendo voces o sufriendo gravemente. La raza humana es proclive a los amuletos. En su intento de escapar del gobierno de un Dios personal, prefiere entregarse al gobierno despótico y esclavista de sus propias aprehensiones, temores y supersticiones. En lugar de tomar las riendas de su propia vida con esfuerzo, inteligencia y dignidad, prefiere encontrar la trampa, la salida fácil, el camino mágico. En la Biblia, el uso de amuletos y objetos mágicos es visto como una forma de idolatría y superstición, lo que va en contra de la confianza plena en Dios. La palabra de Dios es la que guía, es la que ilumina. El miedo es algo natural, pero cuando se ignora la palabra de Dios, ese miedo crece, porque entonces es alimentado por la ignorancia, por la fantasía. La Iglesia también ha mantenido una postura firme contra el uso de amuletos, considerando que depositar confianza en ellos es una forma de superstición que contraviene la fe cristiana. El Concilio de la Odisea en el siglo IV prohibió a los clérigos hacer o usar amuletos, y esta condena se ha mantenido en la enseñanza de la Iglesia desde entonces. Por lo tanto, el mensaje bíblico es claro. Los creyentes deben poner su confianza únicamente en Dios, y no en objetos materiales o prácticas supersticiosas para protección o éxito en la vida. Gracias por ver este video.
Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más mensajes que inspiran y transforman. Dios te bendiga.